Bienvenidos a un nuevo video de Machine Learning. Hoy vamos a estar hablando de un cambio que estoy observando mucho, que es de construir aplicaciones simplemente con un componente core, que es un modelo de lenguaje, a sistemas que son compuestos. Así que en el video de hoy vamos a estar viendo qué cambios se está produciendo, qué librerías o qué cosas están apareciendo y efectivamente qué significa esto de un sistema compuesto. Así que esto va a ser un video que en vez de centrarnos simplemente en lo último que salió, vamos a pararnos un poquito, frenarnos, ver un poco el ecosistema, en dónde está, y pensar un poquito, flashear un poco de en qué dirección nos estamos yendo. Para centrar un poquito la discusión, me gustó mucho este artículo que salió hace un mes aproximadamente de la Universidad de Berkeley y nos está hablando de este cambio de modelos a sistemas compuestos. Así que vamos a estar usando esto como nuestra base para centrar la discusión. Así que si nos ponemos acá, esto es básicamente está hecho por gente de Databricks y de Stanford, también de Berkeley, etc. O sea, es una combinación, no es solamente de la universidad. También tiene gente de industria. Entonces, primero si arrancamos por acá, nos va a decir que los modelos de lenguaje son muy buenos para hacer tareas generales, como puede ser traducir algo, codear, simplemente dándole una prompt. Y si nos vamos acá, en Prompting Guide, por ejemplo, esta es una muy buena página. Obviamente todo lo que ven acá lo voy a poner como un link en la descripción del video, así que ustedes lo pueden ver más en detalle, pero acá pueden ver las técnicas que tenemos del lado izquierdo, ¿no? Tenemos Zero Shot, Few Shot, Chain of Thought, etc. ¿no? Zero Shot es simplemente le preguntamos una cosa una vez al modelo. Few Shot le damos un ejemplo y le decimos, basándote en este ejemplo, me puedes dar otro ejemplo nuevo. Chain of Thought, quiero que rompas tu proceso de pensamiento en pasos y que de esa forma yo pueda tener más visibilidad sobre la forma en la que un modelo de lenguaje está resolviendo algo. Y bueno, después tenemos distintas cosas. Interesante es esto de Tree of Thoughts y vamos a volver a esto, pero básicamente lo que estamos haciendo acá es tenemos distintas líneas de pensamiento compitiendo entre sí por una respuesta, ¿no? Así que volvemos para acá al artículo y lo que vemos es que como estos modelos son tan buenos, naturalmente, ¿no? Digamos que GPT-4 es muy bueno, ¿no? Simplemente preguntándole nos puede generar una respuesta. Se volvieron los componentes principales en cualquier aplicación de AI, ¿no? Pero a medida que se fueron haciendo más y más cosas, estamos encontrando un cambio de enfoque, ¿no? Que los mejores resultados los están obteniendo sistemas compuestos donde tenemos múltiples componentes y no solamente un solo modelo monolítico. Y antes de esto, me gustaría básicamente tomar un ejemplo, ¿no? Estas son cosas que veo también a través de mi trabajo. Digamos que nosotros tenemos una aplicación. Esto, lo más fácil, lo que se ve en producción hoy en día es, tenemos una interfaz gráfica donde tenemos un agente conversacional, un chatbot, y tenemos un contenido o una base de datos o texto o cualquier cosa que está indexado en una base de datos vectorial. Entonces, básicamente lo que tenemos es una interfaz donde podemos hacer un retrieval, o sea, traer este conocimiento de nuestra base de datos vectorial, ¿no? Podemos traerlo y después meterlo eso como un contexto dentro del modelo, dentro de una prompt o un modelo de lenguaje y decimos contéstame solamente dentro de esta prompt que yo te di. O sea, usando el contexto que te acabo de dar. Y ahí tenemos dos componentes. Un modelo de lenguaje y, digamos, toda la parte de lo que se llama RAG, que es Retrieval Augmented Generation, ¿no? Pero es básicamente una parte de traer información de algún lado, ¿no? Tenemos dos componentes. Ahora, digamos que nosotros queremos resolver una tarea y queremos medir la performance, o sea, qué tan bueno es. Por ejemplo, digamos que somos una empresa enorme, somos Coca-Cola y decimos, mira, todas las personas que quieren hacer alguna aplicación de Generative AI necesitan pasar un cierto nivel de confianza, ¿no? O sea, queremos que solamente los sistemas que tengan más de 70-80% de confianza en los resultados, ¿no? Que sean eh, factuales, por ejemplo, sean utilizados, ¿no? ¿Cómo medimos eso? ¿Lo medimos por la performance del modelo? ¿Por la performance de retrieval? ¿O cómo hacemos? Estas son cosas que todavía no están resueltas. Los gobiernos, por ejemplo, están empezando a pensar este tipo de cosas. No son cosas que estén resueltas. Y les muestro a qué me refiero con esto.
Si solamente evaluamos la performance de un modelo de lenguaje, entonces lo que tenemos es algo, por ejemplo, como esto. Esto es algo que hizo la Universidad de Carnegie Mellon en Estados Unidos, donde básicamente comparan Gemini, GPT-3, GPT-4 y Mistral, ¿no? Y tienen distintos benchmarks y tienen distintos resultados, ¿no? Y un numerito. Y acá pueden ver que, bueno, GPT-4 le está ganando a todos en esos numeritos. Pero esto significa que si yo implemento una solución usando un modelo que esté arriba de, digamos, 70 o 75, ¿eso significa que esto ya es bueno o es lo suficientemente bueno? No necesariamente, ¿no? Esto es uno de los componentes, el modelo de lenguaje, nada más. Vamos al segundo componente, que es la parte de retrieval de la información. Y acá lo que tenemos es, esto lo hizo esta empresa, se llama H2O, y tenemos algunos benchmarks de lo que es esto de RAG, ¿no? Retrieval Augmented Generation. Y acá pueden ver que en este caso el mejor modelo es Claude 3 de Anthropic, ¿no? Ya voy a hacer un video en algún momento. Pero esto es simplemente para que tengan una idea de cómo se miden estas cosas. Acá pueden ver la cantidad de veces que falló, la cantidad de veces que pasó, cuál es la precisión que tiene, el costo y el tiempo. ¿Cómo se miden estas cosas, no? Porque estos son benchmarks, ¿no? Fáciles. Le hacen una pregunta y esperan, se fijan en la respuesta. Zero Five Shot significa que hacen 5 respuestas y eligen la mejor de esas. Y lo mismo con esto, Chain of Thought, etc. Y nos vamos acá. ¿Cómo es que se mide esto? Bueno, tenemos un set de preguntas y después tenemos un set de respuestas, ¿no? O por lo menos entidades que queremos que se vean reflejadas en las respuestas. Y acá pueden ver por cada modelo cuáles son las entidades que faltan, ¿no? Para cada uno de los datasets que se usaron de prueba. Entonces pueden ver que acá la respuesta no respondió algo, pero como falta la entidad 285, significa que es incorrecta, ¿no? O sea, a esta pregunta, la respuesta que recibimos fue esta, pero como está faltando la entidad 285, decimos que esta respuesta en este dataset es incorrecta para este modelo, ¿no? Entonces, ahora lo que estamos diciendo es, esta es la performance de retrieval que tenemos. O sea, ya tenemos dos componentes, el modelo de lenguaje y el modelo de retrieval. Pero todavía no sabemos si juntamos estas dos cosas, si la respuesta va a ser satisfactoria o no. Entonces, ahí empezamos a ver cómo modelos que son monolíticos no nos sirven. Porque en realidad lo que nosotros queremos es casi poder romper algún tipo de tarea muy compleja en distintos pasos para que haya un tipo de trazabilidad, para saber si, por ejemplo, la respuesta que nos dio un sistema es buena o no. Entonces, en base a eso, le voy a dar un ejemplo. Digamos que uno paga impuestos sobre una propiedad y esa propiedad tiene un valor fiscal. Entonces, tus impuestos están correlacionados con el valor fiscal. En Argentina lo que pasa es que generalmente este valor fiscal es inferior, entonces se pagan menos impuestos sobre eso. Pero en otros países, por ejemplo en Inglaterra, el valor fiscal puede que sea superior. Entonces uno lo que tiene que hacer es apelar la clasificación que tuvo de ese valor fiscal y decir, mira, no es tan alto porque todas estas son mis razones. Del otro lado, cuando uno recibe esa solicitud de una apelación, lo que tiene que hacer es decir por qué sí y por qué no. Entonces, básicamente vas a tener un set de guías, ¿no? Legales de qué son las cosas que definen la evaluación fiscal de un inmueble. Y queremos usar eso para, cuando nos viene el nuevo caso de la apelación, contestar si ese valor es correcto o es incorrecto. Si se empiezan a imaginar cómo sería resuelto esto, ya empezamos a pensar que de alguna forma nosotros vamos a tener la guía esta legal de cómo definir el valor fiscal como nuestro contenido indexado, ¿no? Nuestra base de datos que traemos, y después lo nuevo como parte del contexto en la prompt. Y lo único que estamos diciendo es, metemos toda esta información adentro de GPT-4 y cruzamos los dedos diciendo, por favor, que conteste bien esto y que nos diga si es correcta la evaluación o incorrecta la evaluación. Esto ya se pueden imaginar que no puede ser así. O sea, no podemos, si somos el Estado o si somos una empresa, no podemos tomar una decisión en base a una sola respuesta de un modelo de lenguaje. Lo que estamos haciendo ahí es básicamente zero shot prompting o few shot. La performance es muy mala y no podemos decir si el modelo se equivocó o no. Por eso es que tenemos que romper las cosas en distintos pasos mucho más pequeños. Y les voy a dar un ejemplo. Con esto es un repositorio de Amazon, que lo que está haciendo es prompt chaining. Chaining en este caso sería encadenamiento de prompts. Pero básicamente nos toma un solo objetivo que queremos y lo rompe en varias cosas.
Lo pueden ver acá, que es lo que tenemos, ¿no? Entonces, comenzamos, escribimos un resumen, describimos el argumento, analizamos las temáticas principales, analizamos el estilo de escritura y escribimos un posteo de blog. Esto es simple, pero se pueden imaginar que si tenemos el caso de la apelación sobre esta evaluación fiscal, podemos romper el objetivo en varias partes y en cada una podemos, por ejemplo, evaluar los outputs del modelo de lenguaje con otro modelo de lenguaje. Y podemos decir, esto pasa o no pasa la, eh, nuestros intervalos de confianza, ¿no? Y en algunos, por ejemplo, podrían ser solo realizados por un humano y no por una máquina. Pero esto es un poquito más complejo, ¿no? Pero volvamos para atrás. Porque a mí me gustaba este artículo por la forma en la que lo está enfocando. Entonces, ya dijimos que estamos rompiendo el interactuar con un solo modelo de lenguaje en la interacción con sistemas más complejos que tienen múltiples componentes, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que existe hasta ahora y con eso vamos a ver un poquito a qué me refiero. Si tomamos, por ejemplo, AlphaCode 2, que es bastante bueno, lo que hicieron acá es agarraban a un modelo de lenguaje y generaban 1.000.000 de respuestas para un problema, ¿no? Y después simplemente lo que hacían eran filtraban ese millón entre las respuestas que son más plausibles y algunas las probaban y a otras no. Y sobre esas que probaban decían, esta es la que a mí me parece que va a ser la buena y tenía razón. Y ahora, los récords de resolución de problemas de programación lo tiene AlphaCode 2. No creando un modelo mejor, porque el modelo es el mismo, sino creando sistemas compuestos, ¿no? Lo mismo con geometría, lo mismo con retrieval y lo mismo en este caso con, por ejemplo, cuando salió Gemini. Si ven para acá, vamos a volvernos por acá, MMLU, si se fijan acá, Gemini dice, o sea, tiene 65, ¿no? Este es el valor. Pero cuando vemos el posteo original, los tipos les da 90%. O sea, miren los números. O sea, de 65 a 90. O sea, revienta absolutamente a todos los demás. ¿Cómo hicieron? Bueno, hacen esto que se llama Chain of Thought 32 veces. O sea, generan 32 soluciones y después eligen la mejor solución de esas 32 opciones, ¿no? Y la forma en la que lo hacen es, básicamente, se fijan cuáles de esas 32 están de acuerdo entre sí, ¿no? O sea, si ven que muchas veces se llegó a un acuerdo sobre una solución, entonces esa seguramente sea la mejor, ¿no? Entonces, elijamos esa. Y eso le salió bastante bien. Entonces, lo que estamos viendo es esto, básicamente yendo de un solo modelo a muchos modelos que interactúan entre sí. Entonces, vamos a definir un poco qué es esto de un sistema compuesto, ¿no? Definimos un sistema compuesto como un sistema que realiza varias tareas utilizando muchos modelos, muchos componentes que interactúan entre sí. Esto puede ser que llame varias veces a un mismo modelo, que haga retrieval o que llame a tools externas. Esto puede ser, por ejemplo, un motor de búsqueda. Puede ser Google, tráeme información de Google. Puede ser una base de datos, tráeme información de la base de datos. O puede ser una calculadora. Realiza este cálculo y tráeme el resultado que tenemos, ¿no? En contraste, un modelo de AI es simplemente un modelo estadístico, ¿no? Que predice el próximo token. A grandes rasgos, un transformer es la arquitectura, no hay otras arquitecturas, pero en realidad un modelo de lenguaje es un modelo que ha aprendido dos cosas. Aprendió un modelo del mundo, ¿no? Y aprendió un modelo gramático en base a la información con la que fue entrenado, ¿no? Entonces, como decimos siempre, si vos agarras el ratón se comió el queso, es muy probable que pase, y aunque gramaticalmente está bien decir el queso se comió el ratón, es mucho menos probable que suceda, ¿no? Entonces lo que estamos diciendo es, con el modelo del mundo, sabemos que son las cosas que son más probables que sucedan que otras, ¿no? Entonces, aunque estos modelos GPT-4, por ejemplo, GPT-5, se están haciendo cada vez mejores, o sea, estamos teniendo mejores resultados cuando tenemos estos sistemas complejos, ¿no? Y vamos a ver un poquito. Algunas tareas son mejores de mejorar a través del diseño de sistemas, ¿no? Y acá podemos decir que, bueno, los modelos de lenguaje en general siguen reglas de escalamiento, ¿no? Y acá es un paper que salió de Google DeepMind hace muchos años, se llama Chinchilla. Básicamente lo que habían encontrado fue que si vos tenés 20 tokens, y token, para simplificarlo, digamos que es una palabra, 20 tokens por parámetro.
si vos seguías más o menos esa línea, tu performance iba a ser muy buena. Y esto generalmente era el caso. El problema que pasó acá fue que, no el problema, ¿no? Pero lo que se aprendió fue que, por ejemplo, si vos que tenés un modelo de 7 mil millones de parámetros, 7 billones, significa que vos necesitas por 20, 140 billones de tokens, ¿no? Y eso puede estar bien, por ejemplo, cuando esto es un paper de la Universidad de Oregon, hicieron open source un dataset de lenguajes. Acá pueden ver que, por ejemplo, para español tenemos 370 billones, para portugués tenemos 130, etc. O sea, si queremos hacer un modelo de portugués, estamos ahí, ¿no? Como para hacerlo. 136, ¿no? No sabemos si va a ser bueno o no, pero estamos ahí para hacer un modelo de 7 billones siguiendo estas reglas de las scaling laws de Chinchilla. Lo que estamos viendo es que si vamos al Llama 2, por ejemplo, van a ver que en realidad ya no se está siguiendo esa línea. Para un modelo de 7 billones, se está entrenando con 2 trillones de tokens, ¿no? O sea, esto es mucho más. O sea, 100 veces, por ejemplo, la cantidad o 200 veces la cantidad de tokens. O sea, no es 20 a 1, es 80 a 1, una cosa así, no la relación. Así que esto está cambiando. Pero, en cualquier caso, si nosotros, por ejemplo, tenemos un solo modelo, o sea, GPT-4 en este momento puede resolver el 30% de los problemas, si queremos que resuelva el 35%, o sea, pasar de 30 a 35, y capaz que tendríamos que entrenarlo el triple de tiempo, ¿no? Entonces es muy caro. En cambio, si se hacen cosas como lo de AlphaCode, que es esto que dijimos que genera muchas respuestas y después va filtrando las respuestas hasta que se queda con las mejores, eso es mucho más eficiente, básicamente, y lo podemos hacer hoy en día. Y con esto me gustaría frenar y les doy un ejemplo de qué significa esto. Esto es algo que salió hace muy poquito, que es básicamente Devin, que es algo de Cognition Labs, salió hace 2 días, que es el primer AI Software Engineer, ¿no? Y esto es zarpado, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad es que cuando comparás los resultados, le ganó a absolutamente todos los demás modelos, a GPT-4, a GPT-5, a Claude 2, a todos, ¿no? Esto es lo que hizo Devin. Ahora, cuando vemos qué modelo se está usando de fondo, se está especulando que está usando GPT-4. Entonces, ¿qué hicieron estas personas para pasar de 1.74%, que esto es la cantidad o sea, en este benchmark, eh, hay varias cosas acá, ¿no? Que pasan, no me voy a meter mucho en los detalles, pero esto es un subset de issues de GitHub. Dentro de ese subset de issues son unos tipos de issues que se pueden resolver, digamos, más fácilmente. Y dentro de esos son otro tipo de issues enfocado en algunos tipos de programación, de lenguaje de programación, etc., ¿no? Entonces, obviamente esto quizás no pueda generalizar completamente a todo, ese 13%, pero es un número bastante alto, que seguramente va a ir mejorando cada vez más con el tiempo. Entonces, dentro de este benchmark, que son problemas o sea, issues que puedan ser resueltos automáticamente, Devin tiene el 13%, GPT-4 tiene el 1.74%, o sea, es 10 veces mejor. Simplemente creando estos distintos componentes, ¿no? Acá hay un video, obviamente todo esto lo van a tener voy a aprovechar, me tomo un mate, esto lo van a tener en la descripción del coso, del video, pero acá pueden ver, ¿no? Esta persona está diciendo, quiero setear este proyecto, acá, le dice a Devin, hacelo, tenemos la terminal del otro lado, y pueden ver cómo lo empieza a hacer. O sea, estamos dando simplemente un GitHub, y es suficiente para que Devin lo agarre y lo resuelva solo. Y bueno, también, esto no es la primera vez que vemos este tipo de cosas, ¿no? Teníamos otros, pero esta es la primera vez que tenemos uno que lo hace, lo hace tan bien. Y obviamente ya, acá lo pueden ver arriba de todo, ya juntaron 20 millones de dólares, etc. Lo interesante de esto es que, aunque esta gente, o sea, lo que dice es, estamos creando los primeros ingenieros de software automáticos por AI, también están contratando un montón de ingenieros por acá. Así que si se meten, van a careers, van a ver que hay varios roles que están abiertos ahí. Volvamos para atrás. Entonces, ahí pueden ver cómo eso, sin mejorar el modelo base, crea algo completamente nuevo, mucho mejor que lo que existía. Así que se puede resolver estas cosas con simplemente System Design, ¿no? Y eventualmente, cuando el modelo base
sea mejor, todo va a ser mejor. Los sistemas son dinámicos, eso significa que cada vez que tenemos un modelo es una fotografía de un momento en el tiempo, ¿no? Entonces, por eso es que es importante poder traer nuevo conocimiento, ¿no? Y esto es lo que hacemos cuando estamos haciendo esto de RAG, por ejemplo, ¿no? O sea, estamos trayendo conocimiento de afuera. Otra cosa, y esto se conecta con lo que les decía, con este caso de la evaluación fiscal y estos sistemas, es que tenés que tener control y confianza con estos sistemas. No podés tener un modelo, o sea, no puedes tener en producción, puedes tenerlo para boludear, por ejemplo, pero no puedes tener en producción, si sos una empresa, si sos un país, si sos una organización, no puedes tener en producción algo que te puede mandar cualquier cosa. Te puede responder cualquier cosa y vos no tenés ningún tipo de control. Si sos un médico, por ejemplo, una médica que está queriendo dar un diagnóstico realista, ¿no? y factual y basado en ciencia, tenés que tener la posibilidad de saber de hacer una trazabilidad sobre las decisiones automáticas que se tomaron y de dónde viene la información. Y esto no es simplemente hacer RAG, ¿no? En algún caso, se tiene que poder decir esta decisión automática fue generada y de estas son las razones, ¿no? O sea, en este caso sería explicar mucho el razonamiento cuando se toma una decisión. Y después finalmente que, por ejemplo, si tenemos Copilot, ¿no? En este caso, o sea, los objetivos de performance pueden ir cambiando un montón, ¿no? O sea, cada modelo tiene un costo y un nivel de calidad fijo. No va a ser mejor. O sea, una vez que ya tenemos GPT-4, ya sabemos la calidad que tiene, que es esta, ¿no? La tenemos acá, ya sabemos la calidad que tiene y ya sabemos cuánto sale. X cantidad de dólares por cantidad de tokens. Entonces, en ese caso esto es fijo, pero eso no significa que nosotros no podamos gastar más dinero para tener confianza. O sea, si estamos haciendo esta evaluación de la apelación para la evaluación fiscal, y o sea, si tenemos una baja confianza en una respuesta, pero nos sale 10 centavos, para eso mejor tener mucha confianza sobre una respuesta que nos sale $1. Si igual eh, digamos, lo que nos ahorramos en dinero va a ser mucho más alto que lo que nos costaría tener un montón de gente en tiempo y en cantidad de personas para que miren ese caso, ¿no? Imagínense cientos de páginas que hay que leer para tener eso. Entonces, si nuestro presupuesto es en realidad $1 y no es 10 centavos, entonces eh, podemos darnos el lujo de, por ejemplo, hablar más con el modelo o tener varios modelos compitiendo entre sí por una respuesta. Entonces, podemos ver que esto se compara un poquito con los self-driving cars, que las implementaciones no es un simple modelo, sino que son muchos componentes interactuando entre sí. Entonces, vamos a ver qué significa esto de desarrollar estos sistemas compuestos, ¿no? Y en este caso, puede ser, por ejemplo, esto está definiéndose, o sea, por eso quería hacer este video, que es más una charla entre las cosas que yo veo en todo esto, y también me interesaría saber qué están viendo ustedes desde su lado con todas estas cosas. Entonces, por ejemplo, una que se puede tener es tener un único modelo que sea el orquestador y que esté manejando una lógica de control, ¿no? Esto puede ser un código de Python que llama a un modelo de lenguaje. O puede ser directamente un modelo entero, que esto quiere decir un agente que llama a external tools. Si se acuerdan del video que vimos antes de Mixtral, también tenía esto que se llama function calling. Y esencialmente es que nosotros le hacemos una prompt, un modelo de lenguaje, y ese modelo se puede conectar solo, o sea, define solo que tiene que hablar con distintas, digamos, bases de datos o distintas funciones para traer la información que necesita para contestarnos. Entonces, en ese caso, es un agente de LLM que está llamando, no es un código de Python, ¿no? Que estamos haciendo. De nuevo, esto es dependiendo de qué tanto control o no queremos tener. Vamos a ver cuáles son los ejemplos de esto. No voy a pasar un montón de tiempo, porque si no vamos a ir un montón de tiempo, pero AlphaCode 2 es esto que le estábamos hablando, genera 1.000.000 de soluciones para un problema de programación y después la filtra y básicamente les asigna un puntaje. Y esto, los resultados es que nos ponemos en el percentil 85 comparando con los humanos en estas competencias. ¿Cuál es el problema de AlphaCode 2? Es que generar este 1.000.000 de soluciones es muy caro. Así que por ahora hacer esto es carísimo, pero obviamente este costo va a bajar muchísimo y se va a hacer más, más útil en ese sentido. Tenemos lo mismo para geometría, tenemos lo mismo para medicina.
Lo mismo, esto lo podemos ver cuando hablamos con ChatGPT, ¿no? Yo a ChatGPT le puedo subir una imagen y decirle, haceme la misma imagen, o sea, replicame la misma imagen, y lo vimos en el video anterior, que yo le pasé una foto y le digo, bueno, quiero que me hagas una prompt de esta foto, o me generes una foto igual, y ahí lo que está haciendo es, está llamando a un montón de distintas funciones, ¿no? Está haciendo function calling, está leyendo la imagen, está pasando a texto, está llamando a DALL-E, por ejemplo, y nos está diciendo hacer esta imagen nueva. O sea, podemos ver cómo interactúa con distintas cosas. También puedo decir, metete en internet y bájate la info, corre un pedazo de código, o sea, un montón de cosas al mismo tiempo está haciendo. ¿Cuáles son los problemas que vemos en todas estas cosas? ¿No? El rango de posibles diseños que tenemos para estos sistemas es muy grande, ¿no? Y esto es volviendo a lo que yo hablaba al principio, ¿no? Que era, ¿cómo medís la performance de tu sistema? ¿La medís con la performance del modelo, con la performance del retrieval o con la combinación de esas dos? O sea, te fijas si la respuesta que tuviste a tu pregunta fue buena o no. O sea, no te importa qué modelo estás usando ni qué retrieval, sistema de retrieval estás usando, sino que te importa la respuesta. Y después vuelves para atrás en base a eso. Entonces acá lo que nos está diciendo es que tenemos muchos modelos y muchos sistemas de retrieval. Tenemos muchas técnicas que podemos utilizar. Por ejemplo, esto de re-ranking está bastante bueno. La verdad, o sea, a vos te devuelven un montón de respuestas y las rankeás y ves cuáles son las que mejor funcionan, o puedes hacer un resumen de resúmenes, básicamente. Esto es lo que les decía, puedes correr otro modelo de lenguaje para chequear que el output se relacione, o sea, que esté bien lo que nos devolvió esta retrieval, ¿no? O sea, tenés muchos pasos intermedios que pueden pasar. Si nos volvemos a esto que teníamos acá en el medio, ¿no? O sea, podemos tener un modelo de lenguaje que nos esté diciendo, mira, después de hacer el resumen, fíjate si el resumen está bueno, la verdad, ¿no? Fíjate si está bueno. Y eso no tiene por qué hacerlo un humano. Eso vos podés decir, mira, esto es un resumen que a mí me gustó y este es el resumen que hiciste ahora. Basado en este que ya me gustó, quiero que me digas si está bueno o no. Y eso lo puedes hacer automáticamente. Después tenemos toda una parte de optimización, y acá esto es un área enorme, enorme, enorme. Nos vamos a meter en esto más adelante porque a mí me parece clave esto en el futuro, y simplemente les quiero contar una sola cosa que tenemos acá, que es esto, que es una librería hecha por Stanford, se llama DSPI, que en este caso este es el paper, pero vamos a ver la librería, que es un framework. Me parece muy bueno, la verdad estoy estudiándolo un poquito más en detalle antes de hacer un video, pero este es un framework para programar, no promptear modelos de lenguaje, ¿no? Tenemos un montón de cosas acá, bastante bien armado, así que esto lo vamos a ver en algún momento, ¿no? Y después, básicamente a nivel operación, que es esto de MLOps, esto es se vuelve algo difícil, ¿no? ¿Cómo haces para medir que estos sistemas están funcionando bien o no? ¿No? En este caso tenés distintas cosas, ¿no? Seguridad, que tenemos, DataOps y monitoreo, ¿no? O sea, cómo podemos loguear, analizar y debuguear estos sistemas. Volviendo para atrás, acá, ¿cómo sabemos o sea, que no alucinó una respuesta en eso, que no tuvo un error en la prompt? Por ejemplo, cambiamos un modelo por otro y de repente nos falla todo el pipeline que tenemos, así que tenemos que tener mucho cuidado en este sentido. ¿Y cuáles son los paradigmas que están empezando a aparecer? ¿No? Y acá tenemos, dentro de lo que es diseñar sistemas de AI, acá tenemos un montón de cosas, ¿no? Y podemos ver que hay varias librerías, obviamente ya los vimos esto en el canal muchas veces, pero LangChain y LlamaIndex son librerías muy buenas que están expandiendo básicamente lo que es un modelo de lenguaje y cómo conectarlo con distintas cosas. LangChain, para ponerlo en contexto, LangChain, y vamos a ver si lo tenemos acá en esto. React, esto se llama, es un paper del 2022, es de Google también. Se llama Reason and Act, ¿no? Entonces, acting and reasoning, ¿no? Ya. Esto, básicamente, estamos diciendo, bueno, quiero realizar algo, razona cómo deberíamos hacerlo y después acciona sobre eso que estamos haciendo. En este caso, pues, puede ser una búsqueda, ¿no? Search, Apple Remote, etc. ¿No? O sea, está diciendo cómo actúas. Bueno, hace una acción. Esto es LangChain.
la primera vez, o sea, Harrison, que es el CEO de LangChain, básicamente agarró este paper en el 2022 y dijo, bueno, vamos a implementarlo. No había ninguna implementación, simplemente había un paper. El tipo dijo, vamos a implementarlo en Python y vamos a ver qué onda. Y eso se terminó convirtiendo en LangChain con el tiempo. Lo mismo tenemos con AutoGPT, Baby AGI, etcétera, y otras librerías que tenemos, donde básicamente lo que estamos diciendo es agarrar un modelo de lenguaje, romper el objetivo que quieras hacer en distintas cosas y eso completarlo paso a paso, ¿no? Lo único que no está pasando acá es que vos no tenés varias opciones siendo generadas al mismo tiempo y después evaluadas. Ese componente es el que está faltando en todas estas cosas. Básicamente lo que estamos viendo es un poquito de zero shot, ¿no? O sea, tenés una sola posibilidad o un par de posibilidades para resolver este problema, ¿no? Así que eso es un poquito la dirección en la que vamos a empezar a ir, es en estos componentes teniendo pasos intermedios. Si lo vemos, sería esto que tenemos acá, ¿no? Pasos intermedios que evalúan la calidad de lo que tenemos. Acá tenemos lo de optimizar automáticamente, esto es DSPI. Es el primer framework cuyo objetivo es optimizar un sistema compuesto de llamadas a LLMs y otras herramientas para maximizar una métrica objetivo que tenemos. Entonces, por ejemplo, puede ser la métrica objetivo, puede ser la precisión sobre un set de validación y después DSPI lo que está haciendo es automáticamente está tuneando el pipeline que tenemos, creando estas instrucciones de prompt, ejemplos y otros parámetros, ¿no? Vamos a ver más en detalle en otro video, pero esto es para que sepan que existe un framework que está yendo en esta dirección. Tenemos otros, por ejemplo, acá Frugal GPT es una forma de optimizar costo. Acá lo que estamos diciendo es que queremos optimizar calidad y acá queremos optimizar costo. Acuérdense, si volvemos para atrás, lo que decíamos con este sistema era que estos modelos ya tienen un fix, ¿no? O sea, está fijo la calidad y el costo que tienen. Acá lo que estamos diciendo es, no está fijo. Vamos a subir la calidad automáticamente y vamos a manejar el costo a lo que nosotros queramos, ¿no? Y en este caso, Frugal GPT lo que está haciendo es automáticamente está agarrando los inputs y los está mandando a diferentes modelos para maximizar la calidad con respecto a un presupuesto que tengamos. ¿Qué significa esto? Que no necesitamos siempre mandarlo a GPT-4, que es un modelo bastante caro para hacer algo que puede ser muy simple, ¿no? Una clasificación. Eso, básicamente, podemos hacerlo con un modelo más pequeño y lo mismo podemos hacer con estas otras cosas, ¿no? Simplemente para mostrar a qué me refiero. Esto es de Predibase, es una comparativa de modelos fine-tuneados de Mistral comparados con GPT-4 y como para algunas tareas, este es el porcentaje de mejora que tiene estos modelos sobre GPT-4, ¿no? 57% mejor. Un modelo de Mistral que obviamente nos sale una fracción del costo que nos saldría GPT-4, ¿no? Y acá, bueno, tenemos todo lo que es la parte de cómo monitorear estos resultados. Acá yo diría que Langsmith, que es una variación, o sea, es la parte monetizada de LangChain, puede ayudar para hacer este tipo de cosas. Hay otras, pero bueno, no nos vamos a meter mucho en detalle con esto. Conclusión de todo esto es cómo se mejoran estos sistemas, ¿no? Y les voy a dar un ejemplo muy pequeño. Hace un tiempo habíamos hecho con los chicos, con mis amigos, acá hicimos una aplicación llamada Preguntar al Candidato. Habíamos agarrado, era para las elecciones a presidente de Argentina. Nos metimos en YouTube, nos bajamos 2000 entrevistas, las transcribimos, las pusimos dentro de una base de datos vectorial y dijimos, bueno, hacerle preguntas a los candidatos y después la respuesta va a estar asociada a un momento en un video de YouTube para que vos puedas ver y escuchar exactamente de dónde vino la información. O sea, literalmente qué es lo que dijeron estos candidatos, ¿no? Esto lo hicimos hace ya varios meses y obviamente la tecnología mejoró, pero básicamente lo que hicimos fue, nos vamos acá, a esta imagen tenemos toda la parte del retrieval, ¿no? Que es esto, y la parte de un modelo de lenguaje. Entonces, lo que tenemos acá es un modelo de lenguaje y la respuesta, ¿no? O sea, el contexto de esa pregunta. Y esta es la combinación que tenemos. Y muchas veces era difícil saber, por ejemplo, GPT-4 puede funcionar para esto o no.
o GPT-3 es lo suficientemente bueno o no. Y mi experiencia era que GPT-4 era definitivamente superior a todo. Ahora, era muy difícil saber si el problema que teníamos, o sea, pero lo sabíamos solamente cuando nos respondía. O sea, no podíamos definirlo de antemano. Era simplemente la respuesta. O sea, yo le hago una pregunta y evalúo la respuesta. Pero es muy difícil evaluar los componentes en sí, ¿no? O sea, el retrieval capaz que no era lo suficientemente bueno o era bueno, pero era difícil. ¿Cómo lo medís? Y atrás, yendo para atrás, el modelo GPT 3.5, en teoría debería ser bueno, pero no era bueno, ¿no? Entonces, es muy difícil medir o tener una idea de la performance basándose solamente en estas cosas. Generalmente todo hay que probarlo uno mismo y ver si para lo que uno hace funciona o no. Entonces, pensando en esto, es claro que idealmente, a medida que nos vamos perfeccionando en estas aplicaciones, necesitamos tener mucho más control en cada uno de estos componentes y tener, para mí, tener pasos intermedios donde sabemos si, por ejemplo, en el caso nuestro de esto, saber, o sea, tener un modelo intermedio que nos diga, sí, la verdad que el contexto que me está trayendo de la base vectorial es bueno, es de alta calidad, sí, pero alguien lo está haciendo, ¿no? O sea, hay un componente ahí que me está evaluando si es bueno o no. Lo mismo con la respuesta. Quizá la respuesta, por ejemplo, que se me genera es mala, y yo lo que quiero decir es, no, probá de nuevo, volvé para atrás y probá de nuevo a ver si, o sea, volvé todo por acá, probá de nuevo a ver si la respuesta que me das es superior esta vez o no. Pero bueno, lo que quería darles acá era un poquito más de discusión, un video para ver en qué dirección se está yendo, me parece a mí, nos estamos yendo, y presentarles un poco cómo es el ecosistema y cómo se ve. Espero que sirva, de nuevo, los espero que también me cuenten un poquito dentro de los comentarios qué cosas están viendo ustedes. Estas son las cosas que yo estoy viendo, con la gente que estoy hablando, a través de mi laburo, etc. Son las cosas que yo estoy viendo, pero me interesaría saber mucho también qué ven ustedes por su lado. Así que les mando un abrazo enorme y nos vemos la próxima. Chao, chao.